Muy buenos días, cordial saludo. Agradecemos por aceptar la entrevista. Somos un grupo de estudiantes de psicología interesados en profundizar más en el campo de psicología, énfasis en psicología y familia. La información que usted comparta va a ser utilizada con fines académicos y valoramos mucho su presencia, para que nos exprese todo lo que ha sido su experiencia profesional y sus perspectivas. Para esta entrevista es muy importante mencionar que se diligencia un formato de consentimiento informado al profesional autorizando su firma, su tarjeta profesional, cual anexamos como soporte a la entrevista para el enlace de la grabación y con fines académicos. Esta entrevista es estructurada, significa que tenemos algunas preguntas para que también nos gustaría que si tiene su experiencia o opiniones abiertas, si en algún momento la quiere profundizar o en algún tema, no duden en hacerlo. Doy a la palabra a la doctora Eliana Jaramillo para que se presente y nos dé brevemente como una historia como académica y nos comparta aspectos familiares si quiere y considera importante compartir. Bueno, buenos días. Mi nombre es Eliana Betancourt Jaramillo, psicóloga egresada de la Universidad de Manizales, graduada en el 2018. En el momento no tengo especialización, pero pues tengo amplio conocimiento en el área social, comunitaria y familiar. He trabajado en bienestar familiar, he trabajado en ese momento en el PIC municipal y departamental, he estado en diferentes labores comunitarias y a través de cada año, pues por lo general, hago entre 3 y 4 diplomados pues que me ayuden como a nutrir el campo en el que estoy ejerciendo en el momento. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar entonces brevemente como las preguntas sobre la experiencia. Bueno, vamos. ¿Qué técnicas o estrategias considera más efectivas al intervenir un contexto familiar? ¿Podríamos dar un ejemplo? Bueno, desde la experiencia que he tenido, creo que uno de los puntos más importantes o técnicas más importantes o que me ha servido mucho a mí es la convocatoria y las visitas familiares a las personas. Trabajando mucho como desde el enfoque sistémico, aunque también dependiendo los casos, diferentes enfoques, ¿cierto? Que se pueda como acomodar a la necesidad de cada familia. Desde el enfoque sistémico, que es lo que manejo mucho, es darnos cuenta de que todo tiene que ver o el comportamiento de un ser humano con esa unión con todo el núcleo familiar. Entonces, a través de las visitas familiares y el conocimiento, o bueno, más que todo el conocimiento, sino como la psicoeducación, darles a entender otros panoramas y poder buscar como una solución entre todos. Muy bien. ¿Ha notado cambios en la dinámica familiar a lo largo de los años? ¿Cómo ha aceptado su enfoque en estos cambios? La verdad sí, se ven bastantes cambios porque las familias aceptan mucho ese tipo de ayudas. Viéndolo desde la parte psicológica, que muchos tienen como esos estigmas al decir que los psicólogos son para locos, que es como lo que muchos dicen, se les muestra como un panorama diferente, mostrarles que es más desde que es darnos a conocer en cuanto a cómo me siento, cómo me comporto, bajando un poco como esos estigmas o esas palabras que dicen muchas veces de que realmente es para un psiquiátrico o es para una persona que no tiene totalmente el sentido de razón, por decirlo así. La experiencia ha sido maravillosa porque sí han habido grandes cambios, las familias y los niños han tenido muy buena acogida en esto, incluso en las entidades educativas, porque también hacemos como un llamado a toda la comunidad, en donde buscamos siempre es hacer como esas jornadas a las familias de que se den cuenta de que todo hace parte de poder dar el paso, de poder decir, bueno, miremos a ver qué pasa y aceptemos la ayuda. Qué chévere. Y más que trabaja en el pique y va hasta las veredas, la gente como más, cierto que ya ellos son escasos a veces de información. Muchas, incluso esas creo que son las poblaciones más que acogen más agradecidas por ese tipo de cosas, ¿cierto? Porque depende de las zonas en donde vamos, tienen como creencias todavía muy arraigadas a lo antiguo. Entonces, a través de eso y poderles brindar conocimiento, ellos quedan súper agradecidos y les abrimos el panorama a otro tipo de cosas. No es enseñarles a las personas que blanco, no es solamente blanco y negro, ¿cierto? Sí. Hay una escala de grises bastante amplias y en el conocimiento y las terminologías también.
Entonces mostrarle los diferentes caminos que hay. Qué bueno. ¿Qué tipo de acciones psicosociales desarrolla en su práctica familiar? Pues ya hablando más. Lo que les mencionaba pues al principio, Sí. te mencionaba al principio, Sí. lo de visitas familiares, convocatorias comunitarias, siempre en pos del bienestar común, ¿cierto? El bienestar de la familia. Trabajamos muy arraigados con las instituciones educativas, enseñando a los niños y a los padres en conjunto, ¿cierto? Primero al uno que a los otros, ¿cierto? Pero sí en conjunto para que el aprendizaje que tengan sea en conjunto, dando pues cuenta de que toda situación o todo comportamiento de un ser humano tiene que ver mucho con la familia. El comportamiento de un niño o de una niña puede ser consecuencia de un problema o una situación familiar, qué pena, no siempre, pero viene muy arraigado con ese conjunto sistémico que hay en el lugar. Claro. ¿Cuál ha sido una intervención psicosocial que considere especialmente significativa y que tuvo un impacto? En el 2022 tuve un niño, cuando estuve pues trabajando con uno de los programas de bienestar familiar, con riesgos de desnutrición y tenía una suplementación bastante fuerte. Este niño todo se lo daba licuado, no podían, o sea, no había como forma de poder que este niño solamente tragaba, él no masticaba, él muchas cosas. Entonces no tenía los nutrientes necesarios porque muchas veces vomitaba, no masticaba y bueno. Empezamos con un trabajo muy arraigado pues, con la familia, porque pues, el niño tenía ese comportamiento, pero tocaba mirar, porque era un niño de 4 años, que venía más atrás desde el hogar. Pudimos identificar como varios factores dentro del hogar que estaban llevando al niño a este tipo de comportamiento. Y al notar pues como el punto de quiebre, en un mes el niño nos subió 5 kilos. Salió de la línea de riesgo de desnutrición y la verdad que fue una experiencia muy bonita porque no solamente el agradecimiento de los papás es satisfactorio, sino poder uno llegar a que un niño llegue y lo vea a uno y diga gracias, o simplemente llegar y abrazarlo a uno, o que lo vea a uno y sonría. Y para mí fue una experiencia muy bonita, porque pues digamos que esa fue la más significativa para mí. Igual, niñas con pataleta y demás cosas que también pudimos trabajar, fueron experiencias muy bonitas en ese tiempo. Claro, muy bonito. ¿Cómo integra el contexto comunitario y social en sus procesos de intervención? Bueno, como tal, pues siempre he trabajado como desde la parte social comunitaria. Sí. Se intenta mucho llamar a la sociedad a que tengan un panorama diferente de las cosas. No nos arraiguemos solamente a lo que papá y mamá diga o lo que un profesor nos diga. Siempre invitar a las personas a que, bueno, investiguen, lean, invitarlos a ese amplio conocimiento. Y si en su dinámica de pronto no sepa leer o ese tipo de cosas, mostrarles videos educativos, hacerles carteleras a través de las dinámicas, mucho con la lúdica formativa, en donde a través de dinámicas y juegos mostrarles diferentes panoramas y hacerles reflexiones a través de la vivencia. Porque no solamente llegar y decirles, bueno, la ciencia dice esto y las investigaciones esto, sino también a través de la vivencia propia y de diferentes aspectos mostrarles que hay cambios significativos y que si se trabaja con reflexiones y que si se trabaja desde lo vivencial, pueden ampliar mucho más sus panoramas. Qué chévere. ¿Ha trabajado en equipos y transdisciplinares? ¿Cómo ha sido su experiencia y sus retos al enfrentarlos? Bueno, yo creo que sí he trabajado con varios grupos interdisciplinarios. Creo que uno de los retos más grandes es la comunicación. Sí. Estamos en un contexto en donde las mujeres tristemente nos tiramos más duro entre nosotras mismas y no tenemos una buena comunicación. Creo que la base de todo es la comunicación en cuanto a brindar lo que siento, pero de una manera asertiva. Siempre ser claro y conciso y preguntarle a la persona que me entendió. Porque yo te puedo decir a ti, mañana me voy de casa. ¿Qué me entendiste con eso, cierto? Muchas personas creen, bueno, se va a ir de la casa, no va a volver, no me voy a cazar animalitos. Entonces, cierto, sí. Depende del conocimiento que tengan las demás personas y el contexto en el que vivan. Es importante que esa comunicación sea lineal.
en cuanto a qué me entendiste y cómo me hago entender, para poder que el grupo interdisciplinario sea sí, se compagine mejor y poder así como trascender las dificultades que se presenten. ¿Qué considera esencial para que los equipos funcionen de forma efectiva? Bueno, como lo dije ahorita, la comunicación lineal, la comunicación asertiva y ser muy empáticos, porque bien o mal, aunque somos profesionales, muchas veces también cargamos con cosas personales que no quisiéramos llevar al trabajo, pero simplemente ocurre. Entonces ser un poco más empático de esta persona no está bien hoy, se ve, pues nuestra facilidad cambia mucho, depende de nuestro estado de ánimo, entonces ser un poco pues como más empáticos en te puedo ayudar en algo, entender de pronto si respondió mal, si algo le está pasando, qué le puede estar afectando, o simplemente dejar en silencio un rato para poder llegar como a acuerdos, para no que hayan enfrentamientos, sino, valga la redundancia, acuerdos. Poner límites. Exactamente. Y muy importante, uno entender y tener muy presente que la libertad mía llega hasta el punto de la libertad del otro, o sea, sin vulnerar ese espacio que la otra persona tiene. Muy bien. ¿Qué principios éticos guían su práctica profesional cuando trabaja con las familias? Fundamental el respeto. Uno no puede esperar de otra persona algo que tú no brindas. El respeto, ser muy claros en la comunicación y honestos en cuanto a buscar soluciones. ¿Podría compartir alguna situación donde los dilemas éticos hayan sido particularmente desafiantes? Yo creería que, sobre todo cuando hay creencias religiosas, hay personas que por su creencia religiosa, entonces tienen un choque fuerte de pronto con la psicología o con lo que se les brinda. En las diferentes campañas que hacemos, que siempre vamos de la mano con enfermería en este momento, hay personas que no se dejan vacunar por su creencia, por lo de transfusión de sangre, ese tipo de cosas. Es también nosotros ser conscientes de que a partir de eso hay que respetar, pero es una lucha constante con ellos, porque es también enseñarles. Uno llega a la psicoeducación de enseñarles, bueno, a través del tiempo, a través de la historia, a través de la ciencia y las diferentes investigaciones. Esto es lo que pasa si no se permite. Pero se está también en toda su libertad es llegar como a ciertos acuerdos. Creo que ese ha sido uno de los grandes retos en cuanto a eso, pero también es mostrarles que como seres humanos, independientemente de la creencia, independientemente de lo que se es como persona, seres humanos somos todos y todos merecemos lo mismo. Es como el grande reto, creería, que he tenido hasta ahora. ¿Qué habilidades cree que debe fortalecer los futuros psicólogos que quieren trabajar en este campo? Importante, que hay muchos psicólogos. Dicen que nosotros somos formados para escuchar, pero realmente escuchamos. Y es como diferenciar entre el oír y el escuchar. Creo que eso es muy importante. Y también el hecho de ayudarnos a cómo separar una cosa de la otra, independientemente de si eres psicólogo clínico, familiar, social, demás. Todos debemos pasar por un proceso terapéutico, porque a través de ese proceso terapéutico nosotros aprendemos que yo te guío o te oriento en tu problema, pero yo no me puedo cargar con tus cosas, para que en la dinámica profesional no empecemos con enfermedades, el cuerpo a somatizar, porque empezamos como a cargarnos con los problemas de las otras personas y entonces empiezan las úlceras, las llagas, los dolores, los nudos en el cuello y demás. Creo que eso es algo muy puntual que deben hacer los profesionales. Sí, la psicología es algo maravilloso, pero es súper importante que nosotros pasemos por ese proceso terapéutico para que aprendamos primero nosotros antes de ir a hacer. Y evitar que nos carguemos, porque creo que eso es lo más esencial. Porque si tú estás cargada de cosas, de pronto llega un momento en que uno explota. Sí, claro. Y el cuerpo va somatizando, pero en un momento dicen que la boca habla de lo que el corazón está lleno. Y si en algún momento cargamos, la explosión puede ser fatal. Sí, puede ser totalmente fatal. ¿Qué recomendaciones les daría para que desarrollen una práctica ética, sensible y efectiva con las familias? Ser más empáticos con las personas, ponernos en el lugar de ellas y no armarse como una percepción de las demás personas.
¿cierto? Llegar a conocerlas, estar siempre dispuestos, porque muchas veces no somos capaces de entrar con otras personas porque estamos predispuestos por comentarios que nos hicieron otras personas. Claro. Hago como el ejemplo. En la escuela, un niño me dijo que tenía una compañerita que era muy mal geniada y que era muy mala en clase. Uno muchas veces llega predispuesto, entonces uno dice, y ya está pendiente de esa chica para que no le dañe uno la clase. Realmente la chica era todo lo contrario, entonces ya llevaba la predisposición de... Yo creo que para ser muy éticos, uno tiene que dejar todos sus estigmas o todas esas predisposiciones de lado. Uno tiene que llegar a la persona y... Claro, y la experiencia mía no es la misma suya. Y también ser como más sensible, ¿cierto? ¿No? Con el otro. ¿Hay algo más que le gustaría agregar antes de finalizar? No sé, de pronto un mensaje o algo. No, invitar, pues sí, sería como invitar a todos los estudiantes, vuelvo y repito, en que vivan la experiencia de un acompañamiento terapéutico. Sí, total. Es algo muy bonito, es algo muy fortalecedor y de verdad que les va a ayudar a que cuando orienten a otra persona ya hayan pasado por esa experiencia. Muchos, porque trabajamos con madres gestantes, muchos dicen es que ustedes no son mamás y no saben en qué punto están, ¿cierto? Pero es también darles a entender que pasamos por un proceso terapéutico y se conocen las emociones, que hay alteraciones fisiológicas y demás, y mentales, por sus cambios hormonales. Pongo pues el ejemplo de las gestantes. Sí. Pero si pasamos por un proceso terapéutico, tenemos más bases para decir o más bases para demostrarles, porque a través de lo que uno es como personas, los demás también perciben eso. Sí, claro, es mejor para gestionar tantas emociones y el mundo como va tan rápido. Es verdad. Algo que se ha estado trabajando pues mucho en los últimos días, o me gusta mucho mi trabajar, es el tema de la normalidad. Uno le pregunta a alguna persona y es normal. Normal, dicen muchos chicos. ¿Cómo están? Normal. O bien, Sí. ampliemos nuestro vocabulario. Se supone que somos profesionales, se supone que somos adultos. No es que le contemos todo a todo el mundo, pero si ampliemos más qué es normal. Normalizamos tanto las cosas que muchas veces un dolor de cabeza, una cosa, no es que para mí ya es normal. No buscamos muchas veces cuál es la causa, qué es lo que nos está afectando. Muchas veces ciertos dolores en nuestro cuerpo tienen que ver con cuestiones emocionales. Entonces... Total, ay, muchas gracias. Dado pues el cierre de la entrevista, agradecemos profundamente su tiempo, su exposición, su experiencia para aprender, para nosotros como estudiantes llevar esto a la práctica. Agradecemos pues sus años de formación y toda la experiencia que nos ha venido dando pues a nuestro grupo de trabajo. Muchas gracias. A ti, muchas gracias.